17 de octubre de 2024, durante la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio declaraciones que rápidamente giraron alrededor del mundo. Виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Sus palabras generaron una preocupación y debate a nivel internacional, aumentando la tensión en el ya frágil escenario geopolítico entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo, estas declaraciones abrieron una vieja herida, ya que, aunque no lo creas, hace 30 años Ucrania tenía armas nucleares, pero por pedido de Estados Unidos se las entregaron a Rusia. Sí, escuchaste bien, hace 30 años Ucrania le cedió sus armas nucleares a Rusia por pedido del gobierno estadounidense. Más allá de lo que ocurrió en el pasado, lo cual te explicaré en detalle, las palabras de Volodymyr Zelensky abrieron un interrogante. ¿Puede Ucrania producir sus propias armas nucleares? Bueno, estás a punto de averiguarlo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Para entender la relación de Ucrania con las armas nucleares, debemos remontarnos a los años 80 y principios de los 90. Durante estos tiempos, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y era una pieza clave de la maquinaria militar nuclear comunista, con un gran número de armas nucleares emplazadas dentro de sus fronteras. Desde sus astilleros salían imponentes embarcaciones y sus plantas nucleares abastecían de energía a buena parte del territorio. Creo que todos aquí ubicamos muy bien la planta nuclear de Chernóbil, como ejemplo de esto antes dicho. Y no solo eso, sino que en Ucrania, específicamente en la ciudad de Dnipro, se fabricaban los misiles balísticos soviéticos RS-20, también conocidos como Satán o Voivoda, y los cuales estaban diseñados para portar ojivas nucleares, mientras que en Kiev, en aquella época, se producían los sistemas de control de estos imponentes y poderosos misiles soviéticos. Ya con la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania emergió como un país independiente que, inesperadamente, poseía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, solo superado por Estados Unidos y la recién formada Federación de Rusia. Sin embargo, la posesión de este arsenal trajo consigo presiones de la comunidad internacional. Estados Unidos, temeroso de una proliferación nuclear, presionó a Ucrania para que entregara sus armas a cambio de garantías de seguridad. Así fue como en 1994, con la firma del Memorando de Budapest, Ucrania accedió a transferir sus ojivas nucleares a Rusia para su desmantelamiento. Rusia se comprometió a no violar las fronteras de Ucrania, mientras que Estados Unidos y Reino Unido le aseguraron que intervendrían inmediatamente si Rusia lo hacía. 20 años después del Memorando de Budapest, Rusia invadió y anexó Crimea. 8 años más tarde, comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, que hasta ahora continúa. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la frustración del gobierno ucraniano es enorme. Desde su perspectiva, haber entregado sus ojivas nucleares fue un error garrafal. Muchos especialistas aseguran que Vladimir Putin habría pensado 2 veces antes de invadir Crimea, el Donbass o Ucrania si estos hubieran tenido armas nucleares a disposición, algo muy similar como Estados Unidos y Corea del Sur con Corea del Norte, que hasta la fecha nunca han sido invadidos ya que Kim Jong-un tiene armas nucleares. Para empeorar las cosas, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha usado una y otra vez la amenaza de uso de armas nucleares tácticas para disuadir a Ucrania. Incluso los rusos han modificado su doctrina nuclear para permitir el uso de estas armas contra países no nucleares en caso de una amenaza a su soberanía y seguridad interna. Según analistas, es posible que la única razón por la que Rusia no haya realizado un ataque de esta índole hasta este momento sea para evitar una respuesta por la misma vía por parte de Estados Unidos o la OTAN. Simultáneamente, la capacidad nuclear de Rusia, que es el país con más armas nucleares en el mundo, es lo que parece disuadir a las naciones occidentales e involucrarse de forma más directa y concreta en la contienda.
Queda claro que es indudable el rol de las armas nucleares como disuasión bélica y no importa cuál sea tu opinión de la guerra o el bando que apoyes. Sin embargo, hay otro aspecto clave a considerar. Supongamos que Ucrania se hubiera negado a firmar el Memorando de Budapest en 1994. ¿Eso realmente significaría que tendría armas nucleares a disposición hoy día? Bueno, lo cierto es que Ucrania no era un estado nuclear en el sentido pleno, como los Estados Unidos o Rusia, con autonomía sobre un arsenal y la capacidad de utilizarlo a voluntad. Aunque las armas nucleares estaban en su territorio, su manejo dependía exclusivamente de Moscú. Ucrania no tenía el control operativo sobre los misiles ni el ciclo de combustible nuclear para mantener un programa independiente de tal tamaño. Por supuesto, Ucrania podría haber intentado desarrollar la capacidad de lanzar esas armas nucleares por sí misma, así como lo hizo Corea del Norte, pero las presiones extranjeras tanto de Rusia como de Estados Unidos habrían sido abrumadoras, atrayendo amenazas y sanciones económicas, lo cual no les convenía. De seguir con un programa nuclear en esa época, Ucrania probablemente hubiese quedado aislada del mundo, sin aliado alguno, algo así como Corea del Norte. Para empeorar las cosas, en los 90, Ucrania enfrentaba una crisis económica devastadora, por lo que le hubiese sido casi imposible financiar un programa militar tan avanzado y a la vez manejar su aislamiento de otros países, incluidos los occidentales. Teniendo todo esto en cuenta, se hace muy difícil imaginar un presente donde Ucrania cuente con armas nucleares a disposición, incluso de no haber firmado el Memorando de Budapest en 1994. De cualquier manera, es comprensible que gran parte del gobierno ucraniano se sienta frustrado y molesto con las potencias occidentales. En primer lugar, por la demora en aceptar a Ucrania en la OTAN, lo cual hubiera supuesto una garantía de defensa. En segundo lugar, por el incumplimiento de las promesas de seguridad establecidas en el Memorando de Budapest. Rusia ya los invadió, y aunque los paquetes de asistencia militar de Occidente han sido fundamentales para sostener la guerra, en el campo de batalla, los que están luchando directamente con las tropas rusas son los ucranianos. Esto es lo que reflejan, al menos parcialmente, las declaraciones de Zelensky en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Ucrania sabe que tener armas nucleares podría disuadir los ataques rusos y busca hacer toda la presión posible para entrar bajo la protección de la OTAN. Sin embargo, las palabras del presidente ucraniano parecían también insinuar otra cosa, o así lo han entendido gran parte del mundo. Algo así como, si no nos aceptan en la OTAN, desarrollaremos o adquiriremos nuestras propias armas nucleares. Lo temible aquí es que esto es completamente inaceptable para Rusia. Este mensaje de Zelensky, intencional o no, generó mucho revuelo y llevó a que el gobierno de Ucrania rápidamente se pronunciara. No solo el mismo presidente intentó aclarar sus declaraciones, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania emitió un comunicado reiterando que Kiev no planea desarrollar armas de destrucción masiva y que sigue comprometido con la no proliferación nuclear. No obstante, la noticia ya estaba instalada y todo empeoró cuando el tabloide alemán Bild publicó un artículo en el que un alto funcionario ucraniano de forma anónima declaró lo siguiente: tenemos el material, tenemos el conocimiento. Si se da la orden, solo necesitaremos unas pocas semanas para tener la primera bomba. La pregunta ya estaba instalada. ¿Puede Ucrania producir armas nucleares? Bueno, antes de profundizar en ese tema, es importante aclararte que en este momento resulta inviable que Ucrania adquiera armas nucleares de otros países. O sea, algo así como comprar un arma nuclear. La compra de este tipo de armamento no es tan sencilla como la de misiles o aviones de combate, no es como te lo venden en las películas. Además, es poco probable que algún país, incluido Estados Unidos o cualquier otro aliado, se atreva a desafiar a Rusia vendiendo armas nucleares a Ucrania. Por lo tanto, esta opción estaría completamente descartada. En cuanto a lo teórico, la mayoría coinciden que los científicos ucranianos no tendrían problemas en diseñar y crear una ojiva nuclear, dado su amplio conocimiento en física nuclear y su experiencia en la industria armamentista, heredada en parte de la era soviética. Sin embargo, en la práctica, producir armas nucleares va más allá del diseño y conocimiento técnico. Ucrania necesitaría acceso a materiales como plutonio o uranio altamente enriquecido, además de la infraestructura adecuada para procesarlos. Estamos hablando de infraestructura de miles de millones de dólares. Con el fin de calmar las aguas tras las declaraciones de Zelensky, el coronel de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Petro Chernik, señaló en una entrevista que desarrollar armas nucleares es un proceso altamente complejo y que el plutonio, un elemento clave para estas armas, es extremadamente difícil de obtener hoy día, además de su alta regulación en países occidentales. Al mismo tiempo, de acuerdo al coronel ucraniano Chernik, Ucrania carece en este momento de la capacidad industrial necesaria para fabricar y mantener un arsenal nuclear.
No posee materiales fisibles, capacidad de enriquecimiento, producción de plutonio ni la mayoría de los elementos esenciales para desarrollar armas nucleares correctamente. No obstante, históricamente, Ucrania ha tenido instalaciones relacionadas con el procesamiento de materiales nucleares. En la ciudad de Kamiansk, en la región de Dnipropetrovsk, se encuentra la planta química Pridniprovsky, que procesaba mineral de uranio para el programa nuclear soviético y un producto llamado Yellow Cake, un paso intermedio en el proceso de minería y moliendo del uranio. También hay un depósito de uranio en Shovty Vody, esto en la misma región. Además, Ucrania cuenta con 4 plantas de energía nuclear en las regiones de Zaporizhia, Rivne, Melnitsky y Mykolaiv, aunque la planta de Zaporizhia, también conocida como la planta nuclear de Enerhodar, se encuentra actualmente bajo ocupación rusa. Al equipo de Armapeda le tocó visitarlo en su momento y por la organización de las tropas rusas será muy difícil que los ucranianos puedan recuperarla. Muchos especialistas coinciden en que Ucrania podría desarrollar una bomba de fisión de uranio en un plazo de 5 años, tal vez incluso un poco menos. Sin embargo, construir una bomba de fisión de plutonio sería mucho más complejo y difícil de ocultar, ya que requeriría entre 5 y 8 años solo para construir un reactor adecuado para producir plutonio. En cuanto a una bomba de hidrógeno, el consenso es que sería increíblemente complicada de desarrollar, completamente fuera del alcance de Ucrania en las condiciones económicas, políticas, sociales y militares actuales. El 13 de noviembre de 2024, el periódico The Times y un documento elaborado en el Ministerio de Defensa de Ucrania dijeron que el país podría desarrollar una bomba nuclear rudimentaria en cuestión de 6 a 8 meses si Estados Unidos retirara su asistencia militar bajo la administración de Donald Trump. El informe sugería que Ucrania podría construir un dispositivo básico utilizando plutonio extraído de barras de combustible gastado de sus reactores nucleares. Este dispositivo se asemejaría a la bomba Fatman lanzada sobre Nagasaki en 1945. Crear una bomba atómica simple, como lo hizo Estados Unidos en el proyecto Manhattan, no sería una tarea difícil 80 años después, señala el documento. Aunque todo parece indicar que la respuesta a la pregunta de este video es positiva, o sea, Ucrania sí podría teóricamente construir una ojiva nuclear muy rudimentaria de solo unos cuantos kilotones, para tener una respuesta realista es también necesario considerar la situación actual de Ucrania. De tomar la decisión de empezar un programa nuclear, el gobierno ucraniano deberá enfrentar severas consecuencias políticas no solo de Rusia, sino de sus propios aliados. La difusión de esta noticia podría poner en peligro la esencial relación de Kiev con sus aliados occidentales. Dado el riesgo de escalada que esta decisión implicaría, es difícil imaginar que sus socios occidentales, incluidos Estados Unidos, apoyen dicho programa. Esto representaría una contradicción directa con los esfuerzos de Estados Unidos durante los últimos 30 años por desarmar nuclearmente al mundo y prevenir que países como Irán adquieran armas nucleares. En este contexto, el gobierno ucraniano estaría arriesgando gran parte del respaldo político y militar, pero desde ya, la reacción más temible sería la de Rusia. Como era de esperar, a Vladimir Putin no le entusiasma la idea de un vecino nuclear. La respuesta que Putin ha dado a las declaraciones de Zelensky en Bruselas es lo suficientemente clara y contundente. Rusia no permitirá que esto suceda, pase lo que pase. Por un lado, las fuerzas rusas no escatimarán en esfuerzos para sabotear un programa nuclear ucraniano, ya sea mediante bombardeos a instalaciones clave, ataques cibernéticos o acciones directas de sabotaje en las fábricas y plantas involucradas en el proceso, tal como lo hace Estados Unidos con Irán. Y esto sería lo de menos. Claramente Vladimir Putin está dispuesto a hacer lo que sea para que Ucrania no consiga armas nucleares, hasta usar las propias. Rusia es el país con mayor número de ojivas nucleares, incluso más que Estados Unidos. Por último, también hay que considerar brevemente el aspecto económico. Aunque crear un arma nuclear no es imposible, el proceso sería extremadamente costoso y probablemente tardado. Establecer un programa nuclear podría requerir una inversión de miles de millones de dólares. Incluso uno básico para crear una bomba de uranio podría costar a cientos de millones de dólares, mientras que un programa más avanzado para producir una bomba de plutonio alcanzaría los miles de millones. Dada la situación social y económica actual de Ucrania como consecuencia de la guerra contra Rusia, esto parece poco viable. Así que, como puedes ver, la respuesta a si Ucrania puede producir armas nucleares no es tan sencilla. Aunque en teoría sí es posible, la realidad actual lo vuelve extremadamente difícil y arriesgado. Con tanto en juego, es poco probable que el gobierno ucraniano opte por un camino tan peligroso. Lo único que quedaría en esta premisa de Zelensky es ser miembros de la OTAN, pero ya se ha frustrado de muchas maneras y Estados Unidos y muchísimos países europeos no aprobarían tal acción.
Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.